La génesis de una casa embrujada. Los Otros es una película que, bien a principios del siglo XXI, tuvo el mérito de reciclar y reinventar el subgénero del terror gótico, retomando los elementos centrales del mismo, pero con un plus inesperado. El director, Alejandro Amenábar, nos cuenta una historia de fantasmas con una vuelta de tuerca novedosa. La narración avanza a partir del punto de vista de los muertos. La película narra la historia de Grace, interpretada magistralmente por Nicole Kidman, una madre que en un ataque de locura, como consecuencia del encierro, el aislamiento y la soledad más extrema, mata a sus hijos, los pequeños Anne y Nicholas, para luego suicidarse. El dolor y el arrepentimiento son tan grandes que olvida lo que hizo, negando la realidad de que ahora los tres están muertos. Por eso mismo, cuando llegan los nuevos habitantes de la casa, piensan que estos son fantasmas, ignorando que lo son ellos mismos. Ellos son los otros. La originalidad de la trama radica en que desconocemos este hecho hasta el final, significando su reconocimiento una sorpresa tan grande para nosotros como espectadores, como para los protagonistas de la historia. En esta película, el drama doméstico se entrelaza con el género del terror sobrenatural. Y creo que eso es lo que convierte al terror en un género súper dinámico y profundo, ya que en última instancia trata temas semejantes a los del melodrama, apelando a metáforas oscuras y muy efectivas a la hora de transmitir el mensaje, que también expresó Stephen King como origen del terror. Los monstruos son reales, viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. La mujer y los niños tienen un protagonismo especial dentro del género del terror, muchísimas veces a través del vínculo maternal. Esto es así porque la maternidad es uno de los más grandes temores sociales de toda cultura humana. En el cine de terror, es frecuente que el estereotipo de la mala maternidad sea el responsable del ingreso del horror en el ámbito doméstico. Se muestra, a modo de metáfora, que cuando una mujer no responde al estereotipo social impuesto y esperado de ser una buena madre, abnegada y autosacrificada, el orden se desestabiliza con la entrada del mal, cualquiera sea su forma. A lo que se suma la ausencia de un hombre como figura paterna, protectora de los niños. En este caso, al haberse ido su marido a la guerra, Grace no puede soportar el encierro y la rutina de sus hijos enfermos, volviéndose loca. Vale aclarar que la gran película de Alfred Hitchcock, Psicosis, de 1960, es, si se me permite el eufemismo, la gran madre de esta narrativa de la mala maternidad dentro del cine postclásico. En el caso de Los Otros, la influencia del terror gótico es más que clara. La intertextualidad con obras literarias del gótico estadounidense resulta evidente si pensamos en la novela clásica de Henry James, Otra vuelta de tuerca, o en el famoso cuento de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, ambos del siglo XIX. Al igual que en la obra de James, la puesta en escena de los niños de Los Otros resulta bastante ambigua, ya que por momentos parecen pequeños angelitos, pero en algunas ocasiones pueden parecer fantasmagóricos. Especialmente Anne puede resultar agresiva por momentos e incluso tomar el aspecto de una anciana, cuando posee a la medium, al igual que Flor en el libro de James. En el caso del cuento de Poe, los protagonistas viven en una antigua casa de la que no pueden salir debido a la penuria que sufren por extrañas enfermedades que padecen desconsoladamente. Los protagonistas de la película de Amenábar también son víctimas del más espantoso encierro como consecuencia de la extraña fotosensibilidad que padecen los niños. Esta enfermedad les impide ser expuestos a la luz y los condena a vivir en una oscuridad solo rota por el leve alumbrado de velas y lúgubres lámparas de gas. Este elemento es una clara referencia a la clásica película gótica de 1944, Gaslight, de George Cukor, cuya influencia también puede percibirse en el estado mental psicótico de Grace. La locura es una cuestión muy presente en el género gótico. Hay otra influencia cinematográfica muy importante. Me refiero a la película The Changeling, de Peter Medak, de 1980. Este clásico del cine gótico narra la historia de John Russell, interpretado por George C. Scott en uno de los mejores papeles de su carrera. Él es un pianista que luego de perder a su esposa y a su hija en un accidente automovilístico, se muda a una antigua mansión en Seattle. Allí empieza a ser acosado por un fantasma que habita en el ático. Coincidentemente es un niño que fue asesinado por su padre. En Los Otros, lo desconocido también habita en el arriba de la casa, porque es una verdad oculta más que un mal perverso que debería vivir abajo en el sótano. Por otro lado, el nuevo habitante de la casa también es un pianista.
Finalmente, la sesión de espiritismo de los otros es muy similar a la realizada en The Changeling. En ambos casos, la medium escribe garabatos interminables en papeles en blanco que su ayudante interpreta mientras ella está en trance. Otro aspecto importante del terror gótico, la casa, se constituye como un protagonista central en la película. Ella es la prisión de Grace, Anne y Nicholas, al mismo tiempo que es la mansión embrujada que no permite que los vivos la habiten. Pero además de tener una función narrativa, la casa colabora en la conformación de un eje vertical, por medio del cual se rompe la cotidianeidad y se establece la típica estética siniestra del gótico. Lo siniestro, como término, fue definido por Freud como la capacidad de volver extraño lo conocido. Esa extrañeza es lo que nos produce espanto. La atmósfera extrañada del gótico logra tal cometido a la perfección. La mansión, como es una casa embrujada, no puede ser una casa común y corriente. Debe ser una casa vertical y siniestra, ya que es más que una casa, es un hábitat del horror. Todo lo cual guarda relación con lo ya mencionado sobre el horror invadiendo los espacios domésticos. La casa en la película aparece reflejada de manera invertida en el agua estancada del jardín, dando cuenta de la existencia de dos mundos entrecruzados. Esta idea de una casa dentro de otra casa es reforzada por la casa de muñecas que está en el cuarto de costura. El mundo de los muertos se entremezcla con el de los vivos, le dice la señora Mills a Grace. Los protagonistas de este tipo de historias, por lo general, son gente de clase alta. La mansión fue, desde los orígenes de la literatura gótica, en la Inglaterra de mediados del siglo XVIII, una metáfora del mundo desconocido de los nobles. En los otros, puede observarse claramente que Grace pertenece a una familia adinerada, de probable ascendencia aristocrática, que ha tenido la capacidad de comprar una casa que sin duda perteneció originalmente a una antigua nobleza británica, ahora en decadencia. La historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial en las Channel Islands, unas pequeñas islas británicas ocupadas por los alemanes. Esta geografía demarca una puesta en escena del espacio sumamente claustrofóbica, enfatizada por las pinturas de la sala de música, que nos muestran, en cada una de las paredes que rodean a los personajes, pequeñas islas rocosas acosadas por las turbulentas mareas de un mar solitario. A su vez, que la isla haya sido invadida por los nazis refiere la idea de un lugar que ha sido tomado por quien no pertenece allí, los otros. En este clima de encierro y soledad, la luz y las tinieblas son la principal metáfora con la que trabaja el film. Alejandro Amenábar explicó que lo que verdaderamente nos asusta es lo desconocido. Por eso mismo, la fotosensibilidad de los niños, la luz siempre queriendo entrar en la casa y la oscuridad en la que los personajes se refugian, son metáforas de la verdad que quiere a toda costa salir a la luz, pero que da pánico aceptar. La aceptación de la muerte y el infanticidio son la verdad oculta que Grace quiere evitar que se manifieste. Al igual que los protagonistas del mito de la caverna platónica, que solo pueden ver sombras de la realidad por estar presos de la irrealidad del mundo material, Grace se siente cómoda en el mundo falso que construyó para evitar que la verdad salga a la luz, ya que la aterroriza. Como fanática religiosa que es, aceptar que la realidad no es como la aprendió en la Biblia, la llena de inseguridades. Alejandro Amenábar nos muestra un mundo estático y cerrado dentro de los límites de la casa. En ese lugar cerrado y oscuro es donde Grace posee el control absoluto, simbolizado en las llaves que posee y le permiten abrir y cerrar las puertas de manera rutinaria y obsesiva. Cada ambiente es una cárcel en sí misma, dentro de la gran prisión que es la casa. Podemos percibir su estado de prisioneros en varias ocasiones. Por ejemplo, los niños son mostrados a través de los barrotes de la escalera y podemos ver a la misma Grace tras las rejas de la mansión o de las ventanas, las cuales forman cruces. A su vez, el interior del hogar es estático, amplio y muy ordenado. La rutina estricta de Grace colabora con el mantenimiento de esta quietud. Lo único que se mueve aquí es la luz, dice Grace. Podemos percibir esa frialdad a partir de los colores oscuros que dominan la paleta de colores, al igual que por la fotografía que es fría y la clave de iluminación muy baja. Todo esto es el opuesto del mundo de los vivos que vemos al final de la película. Este es luminoso y vivo, los árboles tienen hojas y el agua no está estancada en la fuente. El granero y el piso superior de la casa son los únicos lugares en los que Grace no tiene control. Por eso de allí provienen los ruidos. Es donde vive lo desconocido y también los criados. Estos personajes, muy ambiguos en sus intenciones hasta el final, son los portadores de la verdad y los encargados de sacarla a la luz. La señora Mills le dice a Grace: Grief over the death of a loved one can lead people to do the strangest things.
en un intento de mostrarle la realidad. Desde el principio de la película, Grace despierta al mundo de los muertos con un grito ahogado, producto de una aterradora pesadilla. La cámara se reacomoda para enfocar su rostro confundido. Ya desde este plano inicial se nos está advirtiendo que estamos presenciando una nueva realidad. Sin embargo, Grace se siente muy cómoda en la oscuridad. Los 3 personajes suelen aparecer desde las sombras, pareciendo lo que son, fantasmas. Nicholas, que es muy cercano a su madre, admite sin quejas la realidad que ella les impone. En cambio, Anne la enfrenta. Es por eso que fue capaz de ser conectada por la medium. En la escena más siniestra de la película, vemos a Anne con el rostro del anciano. El estado psíquico desorientado de Grace se hace evidente fundamentalmente cuando intenta salir de la casa y se pierde en la espesura de una niebla impenetrable. Al abandonar el mundo cotidiano del interior de la casa, la cámara se torna cenital para enfatizar la confusión. En esa bruma, Grace encuentra a su marido que vuelve desorientado del frente, solo para volver a marcharse a los pocos días. Para él, que también está muerto, su prisión es la guerra. Una vez que la luz alcanza a Grace y los niños admiten lo que ocurrió y su nuevo estado, el apego de Grace por la casa, sumado a la muerte violenta de los 3 personajes, hacen que decidan embrujarla, afirmando que esta casa es nuestra, nadie puede hacer que abandonemos esta casa. Finalmente, pueden aceptar la realidad y vivir en la luz, pero obviamente en los límites de la casa. Nace así una nueva casa embrujada. Lo interesante es que Amenábar nos muestra el fenómeno desde el punto de vista de los fantasmas. Comprendemos su sufrimiento y el porqué de su apego a la casa, que no piensan abandonar ni dejar que nadie habite. Esto es toda una novedad en un género cuyos protagonistas suelen ser los vivos acosados por fuerzas sobrenaturales, que en este caso han sido humanizadas.